alumnos de sexto semestre? Les voy a dejar aquí el material de esta semana para que lo revisen, hagan su actividad y ojalá y nos veamos pronto. Vamos a revisar el material. Chicos, vamos a hablar en esta ocasión acerca de las locuciones latinas. Y las locuciones latinas, como seguramente ya hemos mencionado en algunas clases, son frases o giros que se conservan todavía del latín. El uso de las locuciones latinas, ya sea que las utilicemos hablando o escribiendo, van a hacer que nosotros luzcamos como personas más cultas. Cuando nosotros utilizamos locuciones latinas, pues puede haber una variedad de intenciones. Podemos querer ser irónicos o ser muy específicos en algo que queremos decir o incluso dar algunos consejos. A continuación vamos a ver unos ejemplos, vamos a ver el significado de la locución y un ejemplo de su uso para que finalmente veamos cuáles son las reglas que se utilizan. El primer ejemplo es ergo. La palabra ergo significa por lo tanto. El ejemplo dice: no hicimos el trabajo a tiempo, ergo salimos tarde, lo que podríamos sustituir como por lo tanto salimos tarde. El siguiente ejemplo es errare humanum est. Esta locución significa errar es humano. En el ejemplo dice: realizaste mal el procedimiento, errare humanum est. Intenta de nuevo entonces. Aquí lo que se quiere resaltar es que todos nos equivocamos y que podemos continuar haciendo intentos sobre aquello en lo que nos equivoquemos. Siguiente ejemplo es alma mater. Esta locución significa madre nutricia. Y tenemos el ejemplo: la alma mater de Luisa es la UNAM. Aquí seguramente les suena un poco raro decir la alma mater, ahorita vamos a explicar por qué dice así. El siguiente ejemplo, ex cátedra, significa con autoridad de maestro. En el ejemplo que tenemos, no tomemos en serio sus palabras, pues las dice ex cátedra. Esto significa que no podemos tomar a veces en serio algo que diga alguien porque lo dice sin el conocimiento debido sobre aquello de lo que se esté hablando. Siguiente ejemplo, status quo, significa el estado de las cosas o la forma en la que funcionan las cosas de manera común. En el ejemplo dice: mi intención es cambiar el status quo. Es decir, mi intención es cambiar la forma en la que funcionan las cosas. En estos ejemplos, si les ponemos atención, vamos a poder observar algunas reglas que bien pueden aplicar para esto. Así que vamos a ver cuáles son las reglas a seguir y que si no las seguimos, lejos de lograr la intención del uso de las locuciones latinas, que es tener un mejor aspecto intelectual frente a los demás, pues nos va a salir a la inversa y vamos a lucir como alguien que desconoce aquello sobre lo que habla y que además utiliza mal las palabras. Vamos a ver entonces las reglas. La primera de ellas dice: no se debe anteponer una preposición en las locuciones latinas. Vamos a retomar uno de los ejemplos anteriores. Grosso modo, es muy común este error que les voy a señalar aquí, porque lo tenemos de esta forma. En términos generales significa grosso modo. Y dice: lo expliqué a grosso modo, pues no deseaba dar muchos detalles. Aquí la preposición a está de más. No deben utilizarse preposiciones antes de las locuciones latinas. La siguiente regla dice: siempre se escriben entre comillas o en letra cursiva. En el ejemplo de la locución ergo, que significa por lo tanto, aquí lo tenemos en su ejemplo escrito: no hicimos el trabajo a tiempo, ergo salimos tarde. La palabra ergo debe venir en cursiva, como en el ejemplo, como lo pusimos en el ejemplo anterior, o debería venir entre comillas. Si no es así, entonces está mal utilizada. La siguiente regla nos dice: no se escriben tildes, es decir, no debemos poner los acentos ortográficos. En el ejemplo de ex cátedra, la palabra cátedra en español es una palabra esdrújula.
eso nos indica a nosotros que deberíamos escribir un acento ortográfico, poner una tilde sobre la primera A. Sin embargo, dado que esta locución y todas las locuciones son extranjerismos, en esa misma línea debemos seguir las reglas de cómo se escriben originalmente en su idioma, y en su idioma se escriben sin acento. Por eso aquí pues marcamos cuáles son los errores. La siguiente regla nos dice que se debe respetar el género. Nosotros sabemos que en la mayoría de los idiomas existen 3 géneros para las palabras, que pueden ser masculinos, pueden ser femeninos o pueden ser neutros. En el ejemplo de alma mater, que significa madre nutricia, está mal utilizado si nosotros decimos el alma mater. No podemos decir el alma mater de Luisa es la UNAM, porque alma en latín y la propia expresión alma mater en latín es una expresión femenina, mientras que en español la palabra alma es una palabra neutra. Esto quiere decir que nos acepta los artículos el y la, de tal forma que en español yo puedo decir el alma o puedo decir la alma, mientras que en latín solamente se puede decir la alma. Así que es por eso que aquí tenemos señalado el error. Y bueno, chicos, estas son las reglas más sobresalientes acerca del uso que existe en las locuciones latinas. Como siempre, les quiero recordar que entre más apliquemos el conocimiento, en este caso de las locuciones y por lo tanto de las etimologías, vamos a hacer un uso más profundo de nuestro idioma y por lo tanto vamos a expresarnos mejor. Así que bueno, utilicen las locuciones latinas en sus escritos y cuando hablen, pero utilícenlas de forma correcta. Como siempre, muchachos, no me queda más que agradecerles su atención. Espero que aprendan un par de cosas con estos minutos que ya estuvimos revisando este material. Y pues los voy a dejar. Ojalá y nos veamos muy pronto. Cuídense mucho.